vamos a iniciar. Antes que todo, este es el primer webinar del año, así que aunque sea un poquito tarde, felicidades a todos, que tengan excelente año 2023. Y que tenga mucho éxito, que sea mucho mejor que el que pasó. Y de nuevo les agradezco la participación en los webinars. Esto me ayuda mucho a estar atento a lo que se necesita, a tratar de ayudar a traspasar conocimientos, metodología. Ese es el objetivo. Y espero que realmente sea beneficioso para todos ustedes. Priscila, que me habla por privado, también está saludando desde Perú, así que ya sabemos que Perú está presente, hay varios presentes desde Perú, de El Salvador, de Concepción, de Osorno. Asumo que el resto son de Santiago porque no me dicen, pero ahí vamos conversando. De Nicaragua, Nelson Castellón. Muchas gracias, Nelson. Espero que de nuevo la idea de participar en hacer estos webinars, esa es la finalidad, que realmente les pueda servir. Ok, concentrémonos ahora en el webinar de hoy. Este webinar me costó un poquito de desarrollarlo porque nació de una pregunta que me hicieron. Carolina desde La Unión. Mira, ahí está Colún, supongo que por ahí anda. Buenos amigos ahí en Colón. Realmente me costó un poco enfocarlo. Esta pregunta me la han hecho en clientes, me la han hecho en clases, y no es fácil de responder la pregunta. ¿Cómo logramos gestionar dentro de un modelo integrado de riesgo, como vimos en webinars pasados, la gestión del riesgo de fraude integrado al sistema de gestión de riesgo corporativo, ¿cierto? Pero ahora, ¿cómo lo relacionamos con el compliance? Porque no es lo mismo fraude que compliance, o sea, tiene cosas que se pueden mezclar, hay cosas que se mezclan, pero son riesgos completamente distintos, tienen impactos distintos, por lo tanto es bueno tenerlos bien estructurados, bien definidos. Espero haber logrado transmitir en este webinar, espero que se logre al final, ¿cierto? Que se entienda la diferencia y cuál es la relación entre estos tipos de riesgos. Entonces vamos a ver primero riesgos, conceptos generales, de riesgo general, de riesgo de fraude, el riesgo de compliance y la relación y la diferencia. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Lo primero que vamos a ver, un poquito recordemos qué es lo que es fraude. Y esto lo repito de la versión 34 de webinar, el webinar 34 del año pasado, ¿ya? Cuando hablamos de fraude, es el acto que busca obtener un beneficio por medios irregulares o fuera de la ley, caracterizados principalmente por el engaño, ¿ya? Recuerden que la clave del fraude está en el engaño, ¿ya? Y normalmente cuando hablamos en empresas, ¿cierto? Hablamos de fraude ocupacional, que es cuando la persona que comete el fraude aprovecha su posición, su empleo, sus funciones dentro de la empresa para cometer el fraude. Ahí es donde nos enfocamos. Estas son las 4 características que buscamos siempre para determinar si estamos en presencia de un fraude o de otra situación. El engaño, la intención, el beneficio y el perjuicio que genera, ¿no? Siempre tiene que estar estas 4 presentes, los 4 elementos. Si uno de estos no está presente, estamos en presencia de otra situación, de una condición distinta a fraude. Es un pequeño recordatorio. Y los fraudes ocupacionales, ¿cierto? Que son el foco principal de nuestra atención, los clasifica la Asociación de Examinadores de Fraude en 3 grupos: la apropiación indebida, la corrupción y el fraude a los estados financieros. Me gusta un poquito más la versión antigua, que hablaba de reportes fraudulentos,
que podían ser financieros o no financieros. Este es el foco del fraude. Cuando hablamos de riesgo de fraude, estamos pensando en que tenemos el riesgo de fraude a nivel estratégico, porque una empresa que tiene un fraude, ¿cierto?, que comete un fraude significativo, algo que repercute en la sociedad o genera una pérdida significativa, es estratégico para cualquier empresa. Y al ser estratégico, lo manejamos a nivel de directorio, lo manejamos a ese nivel, ¿cierto? Porque puede tener un impacto sobre la estrategia, sobre los objetivos estratégicos o la sostenibilidad de nuestro negocio en el largo plazo. Es de tipo interno, es un riesgo estratégico de tipo interno, recordemos, es un riesgo que depende de cómo gestionamos la empresa, depende de los controles, depende de las vulnerabilidades, ¿cierto?, que tiene la organización. Por lo tanto, se explica o se evalúa en base a la acumulación de riesgos de fraude individuales, riesgos de fraude que están en los procesos, riesgos operacionales de fraude, que ya entramos en la conducta específica, la acción específica. Y ahí lo podemos ver en los distintos procesos de negocio, tesorería, cobranza, contabilidad, auditoría, etc. Todos los lugares donde puede existir una conducta que cumpla con las condiciones de fraude, que hablábamos anteriormente, el engaño, la intención, el beneficio y el perjuicio. Todas esas se identifican y recordemos que lo hacíamos en base a una matriz de doble entrada que asumo que los que se inscribieron les llegó. Si a alguien no le ha llegado en la presentación pasada de fraude las planillas que iban adjuntas, me tiene que gritar, ¿ya? Y ahí mandan por WhatsApp o por correo electrónico y yo estoy ahí atento. Entonces, riesgo de fraude lo manejamos a nivel estratégico de fuente interna. Pero esa misma situación se da con el incumplimiento. El incumplimiento es al mismo tiempo un riesgo estratégico también interno. De nuevo, ¿por qué? Porque puede afectar la estrategia del negocio, puede afectar la sostenibilidad del negocio en el largo plazo. Y es de fuente interna porque yo puedo actuar en los procesos para mitigar este riesgo. O sea, yo puedo intervenir los procesos para que este riesgo esté acotado. Tanto el incumplimiento como el fraude lo tratamos y lo gestionamos como riesgos estratégicos de fuente interna. Esto mismo que está acá, no se aplica para otro riesgo estratégico relacionado, que es el cambio normativo. El cambio normativo es de fuente externa, proviene del entorno, por lo tanto yo no voy a encontrar en los procesos de negocio riesgos operacionales relacionados con cambio normativo, estoy pensando en normativo legal externo, ¿cierto?, sino que este se gestiona principalmente por el monitoreo del entorno, viendo cuáles son los cambios que no vienen, qué cambios se están proponiendo, qué decisiones políticas se están tomando, qué decisiones judiciales se están tomando que yo debería tomar en consideración. Este cambio normativo va a afectar también a el incumplimiento y el riesgo de fraude, puede generar algún problema, pero eso ya lo manejamos a nivel de incumplimiento o fraude en los procesos de negocio. Entonces, cuando hablamos de esta relación que hablábamos de compliance y fraude, estamos pensando en 3 riesgos estratégicos principalmente y todos los riesgos operacionales que estén aquí abajo interactuando. Recordemos que cuando es un riesgo estratégico interno, es lo que les explicaba anteriormente, con la fórmula que nosotros recomendamos y que aplicamos tanto metodológicamente como en el sistema, de darle mayor importancia al riesgo más alto, le damos importancia pero menor al promedio, y con eso explicamos el riesgo estratégico correspondiente, ¿no?
Le damos siempre un 70% al máximo y un 30% al promedio. Y utilizábamos esta matriz de doble entrada, ¿cierto? Donde tengo los procesos obtenidos de la cadena de valor y hacia el lado todos los esquemas de fraude de la ACFE para determinar en cada proceso qué riesgo de fraude debo considerar, ya sea en mis procesos de gestión de riesgo o de auditoría. Esto ya lo hemos visto, ya lo tenemos en otro webinar. De nuevo, si no lo tienen, me avisan, me mandan un correo, me mandan un WhatsApp, lo que sea. ¿No? Y veíamos también ejemplos. Ejemplos en el área de procurement, ¿cierto? Donde teníamos los esquemas generales de la ACFE, las compras por proveedor ficticio, compra por proveedor no cómplice, compras personales, y hasta ahí esos tres primeros eran de apropiación indebida, y después teníamos tres relacionados con corrupción, dos de corrupción, conflicto de interés y soborno, y volvíamos a dos de apropiación indebida, los gastos ficticios, los gastos sobrevalorados. ¿No? Desde el punto de vista de la persona, responsabilidad penal de la persona jurídica en procurement, tenemos el activo financiamiento de terrorismo, cohecho que está ahí arriba por los sobornos a funcionarios públicos, la receptación y la negociación incompatible. Y específicos ya teníamos colusión de proveedores, colusión de empleado de proveedor, sobrevalorados y fraude en la entrega del proyecto o los productos. Esto ya lo habíamos pasado. Pero vamos a avanzar un poquito. Voy a cambiar un poquito de presentación. Denme un segundo. Aquí yo me equivoqué. Denme un segundo. Que voy a proyectar mi presentación. Acá. Aquí voy. Deme un segundo que voy a hacer un ajuste aquí. Voy a poner esto. Ya. Aquí sí. Voy a poner en modo presentación esto. Deme un segundo que ya vuelvo. Vamos aquí. Ahí sí. Ya. Por favor, me dicen si es que ven mi pantalla. Ya. Vamos a cortar esto. No guardar. Y esto es algo que yo cometí un error, así que voy a corregir. Y ahí sí. Ya. Ya, dígame si se ve bien, por favor, que ahí estoy viendo el chat y tuve que hacer un ajuste porque algo no funcionó correctamente, nunca me había pasado, pero ahora se ve. Ya, ¿se ve la presentación? Por favor, me confirman. ¿Se ve muy mal? ¿Se ve bien? ¿Se ve? Ya, perfecto, gracias. Entonces, vamos al riesgo de incumplimiento. Entonces, lo que debo hacer ahora es que el riesgo de incumplimiento. Gracias. Mantengo el chat al lado para si es que tienen alguna pregunta. Gracias. El riesgo de incumplimiento voy a subir un poquitito acá. Entonces, ¿qué riesgos de fraude estamos analizando? Estamos viendo conductas que pueden venir. ¿Qué es lo que entendemos por el riesgo de fraude? Para compararlo después con el riesgo de incumplimiento. Estamos viendo conductas del personal interno, ¿cierto? Son conductas que puede cometer personal interno. Voy a ver una pregunta ahí que me está haciendo José Antonio. Dice, bueno, hoy estamos presentando problemas relacionados al lavado activo, es decir, se está utilizando el Estado del sector público para lavar dinero. ¿Cómo poder identificar este tipo de riesgo? Perfecto. Vamos a ir a eso porque lo tengo justo como ejemplo un poquito más adelante, José Antonio. Lo vamos a ver en un minuto, dame un segundo. ¿Ya? Voy a ver también acá una pregunta. Sí, es lo mismo. Ya, es la misma pregunta.
quería confirmar. Entonces, para fraude, no me voy a olvidar de la pregunta, José Antonio, ya la voy a tomar. Entonces, para el fraude vamos a ver conductas del personal, conductas de terceros, conducta de la administración en su conjunto. El conjunto de la administración actúa cometiendo fraude, o conductas de la dirección, del directorio, del consejo, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos este tipo de... Aquí nos estamos refiriendo, ¿cuáles son los riesgos específicos que nos estamos refiriendo cuando vemos conductas del personal? Personal interno en contra de la compañía principalmente. O sea, el personal interno actúa en contra de la compañía. Una apropiación indebida, un robo de producto, un uso indebido de dinero, etcétera. ¿Ya? Se otorga un préstamo, autopréstamo, se paga más sueldo, todas esas apropiaciones indebidas que van en contra de la empresa. Ese es el primer grupo de estos grupos de fraude del personal interno. La corrupción, sobornos, conflictos de interés, extorsiones, que buscan un beneficio personal o un beneficio incluso para la misma empresa. Pero ahí está todo el ámbito de la corrupción. Y sabotajes, que puede ser por descontento, por presiones que reciba o por otras intenciones políticas, sociales o económicas. Entonces, cuando estamos hablando de fraudes perpetrados por personal interno, estamos tomando como ejemplo este grupo de conductas. Estos son los riesgos que deberíamos tener tipificados en los distintos procesos de negocio. ¿Eh? Cuando vemos conductas de terceros que también deberían estar en los procesos de negocio, estamos pensando también en apropiaciones indebidas, pero donde el tercero actúa en contra de la compañía, un cliente, un proveedor, de forma autónoma, ¿cierto? Genera un perjuicio a la compañía, principalmente se enfoca en eso. Pero también puede existir de que esté coludido con personal interno. Y aquí el personal el tercero está mezclado con el interno para cometer algún tipo de irregularidad. También se mantienen los temas de corrupción. Un tercero puede actuar corrompiendo, ¿cierto? Entregando soborno a personal de nuestra empresa. Puede actuar en representación de la compañía para sobornar a terceros. Puede tener conflicto de interés con la empresa o puede extorsionar a personal de la empresa para obtener un beneficio o evitar una sanción. Y los sabotajes acá están principalmente enfocados en intenciones políticas, sociales o económicas. Y ahí está el grupo de conductas realizadas por terceros. Ahora, cuando nos vamos a la administración en su conjunto, cuando hablamos de fraude, estamos viendo temas de apropiación indebida en contra de terceros o los accionistas, corrupción, ¿cierto? Incentivo a cometer soborno cohecho. Acá ya no es que no se tipifica el fraude como el sobornar, porque para que sea un fraude alguien tiene que ejecutarlo, sino que aquí como administración en su conjunto genera incentivos perversos, ¿cierto? Genera sanciones o bonos o lo que sea que llevan a la persona a cometer ese soborno. Ese es lo que incorporamos como riesgo cuando hablamos de la administración en su conjunto. Atentado a la libre competencia, colusión, abuso de posición dominante, etcétera, todos los tipos de riesgos relacionados con libre competencia. El tema de reportes fraudulentos, que pueden ser estados financieros fraudulentos o reportes no financieros adulterados, por ejemplo, las emisiones. Recuerden lo que pasaba con los vehículos alemanes, ¿cierto? Que manipulaban el reporte de emisión a la autoridad para alcanzar ciertas metas o ciertos certificados. Y ahí no estamos hablando de estados financieros, sino que otro tipo de reportes. También puede estar relacionado con el uso de información confidencial, filtración de información, adulteración de información, temas medioambientales, acciones intencionales para evitar costos, o sea, derramar o realizar o botar contaminantes, ¿cierto? Para no gastar en recintos o lugares autorizados. O acciones intencionales para afectar a terceros. O sea, yo aquí cometo un delito ambiental, ¿cierto?, para afectar a la competencia o a un tercero. Temas tributarios, acciones para evitar o reducir la carga impositiva, y el lavado activo y el financiamiento de terrorismo, que también es una conducta que normalmente no la realiza una persona específica o un grupo pequeño de personas dentro de la compañía, sino que ya es algo que la administración en su conjunto está involucrada, ¿no?
Finalmente, conductas de la dirección también se registran como fraude, donde tenemos operaciones que afectan los intereses de accionistas, puede ser hacia los accionistas minoritarios, u operaciones bajo conflicto de interés que afectan a los accionistas y se benefician los directores, operaciones en contra del mercado y la fe pública, uso de información privilegiada, entrega de información falsa o parcial, u omitir informar hechos relevantes a la autoridad o al público en general, y la definición de incentivos perversos para la administración para promover o premiar conductas fraudulentas. Ese es el ámbito de riesgos de fraude que estamos pensando. Cuando hablamos de riesgos de fraude, son acciones que tienen estas 4 características que mencionábamos: engaño, intención, perjuicio y un beneficio, se busca un beneficio, ¿cierto? Y que pueden ser realizadas por estas 4 entidades dentro de la organización. A eso nos referimos cuando hablamos de fraude. Y de nuevo, nuestro esquema para poder definirlo. Y los ejemplos. Mientras que el riesgo de incumplimiento, el incumplimiento normativo, estamos pensando en la omisión de entrega de información oportuna, ¿cierto? Que estamos entregando información, no estamos entregando oportunamente una información o no estamos actuando de forma oportuna. Y en este caso no actuamos puede ser por una falta de recursos, no tenemos acceso a la información, no la podemos procesar oportunamente para poder responder al requerimiento de la autoridad, falta de personal con competencias técnicas requeridas, no tenemos a la persona que puede actuar para responder lo que nos está pidiendo el fiscalizador o la entidad fiscalizadora, una falta de supervisión, que no tengo supervisores que puedan verificar que se están cumpliendo lo que está exigiendo la normativa. También puede omitir esa entrega de acciones, entrega oportuna de acciones requeridas, ¿cierto? Por conflicto de interés. La persona trata de proteger intereses de otras personas o trata de evitar sanciones internas personales. Por ejemplo, oculta un accidente laboral, oculta un incumplimiento, algo, realiza una acción, ¿cierto? Y para evitar una sanción o para asegurar los beneficios, para alcanzar una meta que estaba programada y prefiere no informar porque eso podría afectarlo personalmente. También puede ser por una simple negligencia, no actuar teniendo los recursos, teniendo la posibilidad de hacerlo, pero se asignaron otras prioridades. El jefe dijo, ¿sabes qué? Este reporte no es prioritario, y le asignó a las personas otras actividades. Se reasignó personal a otras funciones, pero no se dejó un reemplazo para actuar en el cumplimiento normativo. Se asignó personal sin las competencias requeridas. Sí, lo reemplazamos, pero pusimos a alguien que no tenía idea de lo que tenía que hacer. O personal sale de vacaciones, licencias médicas, etcétera, y no tiene un reemplazo efectivo. O, el último elemento, la falta de supervisión, aprobación u otro control que asegure el cumplimiento normativo. Todo esto serían incumplimientos por negligencia. Y finalmente, por desconocimiento de la norma, y aquí lo conectamos con el riesgo estratégico externo, ¿cierto? Donde decimos que no existe un proceso permanente para actuar, que podría ser uno de los primeros tipos de riesgo de incumplimiento en los procesos, porque no existe un responsable o no existe un proceso formal definido para tomar conocimiento de la normativa, que se omita informar los cambios de forma oportuna. O sea, cambió la normativa y nadie hizo nada para poder informar a los responsables. Y esto es porque no está estructurado quién debe recibir la comunicación. Por ejemplo, cambia el código de comercio, cambia un tema impositivo, pero no hay un responsable a quien informar. El área legal puede tomar el conocimiento, lo envía al abogado y ahí muere y no llega a la persona que debe actuar. O finalmente la segunda alternativa de la omisión, ¿cierto? Puede ser de que sí llegó a la persona oportuna, pero esa persona no tenía los recursos para actuar de forma oportuna, no tenía el personal, estaba saturado en otros temas y no actualizó
el procedimiento de acuerdo a la normativa. Y también puede ser de que se informó, se recibió, pero el responsable no lo atendió de forma oportuna. No se tomaron las medidas correspondientes, el responsable no tiene las competencias o la falta de recursos para implementar los cambios. ¿Sí? Juan Carlos dice, a partir de la materialización de un riesgo de fraude, ¿podría generarse un riesgo de incumplimiento al no informar el hecho? Exacto. Esa es la relación que vamos a buscar, Juan Carlos. Eso es lo que estamos buscando, de poder mostrar cómo se relaciona, porque por eso se confunden muchas veces los riesgos de fraude con el incumplimiento, porque están relacionados los dos, que es lo que viene justo ahora. Entonces, para que quede claro las relaciones que existen, uno habla a veces de fraude y delito como si fueran lo mismo, y no son lo mismo, ¿cierto? El fraude es esta conducta que tiene esas 4 características, principalmente el engaño, ¿cierto? Mientras que el delito son conductas sancionadas por la legislación vigente y que tiene consecuencias penales para personas naturales y jurídicas. Eso es lo que es delito. Hay algunos fraudes que son delitos y hay algunos delitos que son fraudes. Tenemos una intersección de conjuntos. No sé si se acuerdan del colegio de la intersección de conjuntos. Aquí tenemos una intersección. Entonces, nosotros el foco, cuando vemos los riesgos de fraude, estamos viendo los fraudes que no son delitos y los fraudes que son delitos. Todo lo que está afuera no está en este ámbito que estamos viendo. Entonces vemos esto de acá. Y estos actos irregulares se caracterizan por esta situación. Por otra parte, el incumplimiento, que lo tenemos al ladito, que tiene alguna relación con el delito, ¿cierto? Tenemos el incumplimiento, la normativa legal, que es lo principal, eso está relacionado con el delito, aquí tenemos la conexión. Porque el incumplimiento normativo, recuerden que no necesariamente es incumplir con la norma, con la ley, sino que también puede ser un incumplimiento de una definición interna de la compañía, una política, un procedimiento, etc. Y también una obligación autoasumida, una obligación con el sindicato, una obligación con la comunidad, una obligación con un tercero, no sé, pero son obligaciones autoimpuestas. Aquí tenemos unión de conjuntos. Acá teníamos intersección de conjuntos, aquí tenemos unión de conjuntos. Los riesgos de incumplimiento son todos estos que están acá como conjunto. Y entendemos el riesgo de incumplimiento como la obligación establecida por una norma externa, la ley, una norma interna o una obligación autoimpuesta, que no es realizada, demorada o realizada de forma errónea. A eso nos referimos con el riesgo de incumplimiento. Entonces, lo que preguntaba Juan Carlos, ¿cierto? Es si la empresa detecta el fraude, un fraude, y tiene la obligación legal de informarlo como una operación sospechosa, la omisión de declarar sería un riesgo de incumplimiento. Pero la conducta base, ¿cierto? La acción que generó, que generó esa obligación de conducta es el fraude y lo manejamos por 2 vías distintas. Son 2 riesgos distintos. Una es, por ejemplo, el lavado de activos, el detectar una operación sospechosa de activos, ¿no? Por otra parte, tenemos la norma legal de informar. Son 2 riesgos distintos que tienen controles distintos, que tienen impactos distintos y que tienen probabilidad de ocurrencia distinta. Por lo tanto, no los podemos mezclar. ¿Sí? Y acá están las sanciones. ¿Qué pasa si yo cometo fraude? Ya sea fraude solito, ¿cierto? Podría tener sanción interna y sanción administrativa o compensación de perjuicio, un juicio civil. Eso es cuando el fraude no es delito. Cuando el fraude es a su vez delito en la intersección, tengo las mismas sanciones internas, administrativas y compensación de perjuicio, pero además tengo sanciones penales, ya sea personas naturales o personas jurídicas. El delito solamente penales y personas naturales y jurídicas. Mientras que los riesgos relacionados con incumplimiento
Si es una norma legal, voy a tener sanción interna, voy a sancionar a la persona que no cumplió, pero también tendría sanciones administrativas establecidas por la autoridad fiscalizadora. Y las obligaciones autoasumidas por la norma interna va a tener sanciones simplemente internas porque no tengo la obligación de generar. Pero es muy importante tener en cuenta que sea cual sea de estos que están acá, tienen un impacto que a veces es mucho mayor que todo lo anterior, que es el daño reputacional. Todos los riesgos de incumplimiento, todos los riesgos de fraude y delito tienen daño reputacional que muchas veces es más alto que las propias sanciones que establece la ley. Por lo tanto, a pesar de que las sanciones sean bajas, yo las dejo igual como un riesgo estratégico por el efecto reputacional que puede tener. Esta es la que nos da el ámbito común de cómo establecemos el riesgo. Vamos al ejemplo que establecía José Antonio, ¿cierto? Dentro de la pregunta, que cuando vemos el lavado de activos como concepto, ¿cierto? General, el lavado de activos tiene riesgos de fraude y riesgos de incumplimiento mezclados. Por ejemplo, si la empresa inyecta liquidez de fuentes ilícitas, ya sea al mercado o interno, ¿cierto? Más que al mercado, lo voy a borrar de inmediato, ya que puedo. Ahí, la inyección de liquidez de fuente ilícita, o sea, inyectar capital de fuente ilícita, estoy cometiendo un delito, un fraude, que es delito a su vez, ¿ya? Entonces, aquí tengo el riesgo de fraude. También tengo el riesgo de fraude si es que genero acuerdos comerciales o trabajo con terceros que están involucrados en actividades de lavado de activos, ¿sí? Con o sin conocimiento de la relación, ya basta con establecerlo para que sea un delito, ¿sí? Así al menos está tipificado en Chile. Mientras que el riesgo de incumplimiento relacionado con el lavado de activos es no informar oportunamente operaciones sospechosas a la autoridad. O sea, veo una conducta irregular, no he demostrado el fraude, no he tenido el delito aún de fraude, pero tengo una operación sospechosa y ahí yo tengo la obligación de informar. Si no informo, estoy incumpliendo con una normativa, pero no estoy necesariamente cometiendo el delito o el fraude, ¿no? Simplemente estoy dejando de hacer algo relevante que me pide la autoridad. Puede ser que el informe de operación sospechosa, es decir, no hemos tenido operaciones sospechosas, no hemos tenido operaciones en efectivo. Por lo tanto, menos voy a tener el riesgo de fraude presente, pero sí voy a seguir incumpliendo la normativa. O, por ejemplo, otro ejemplo de riesgo de incumplimiento es no comunicar a la autoridad cambios en los responsables de cumplimiento. No informar el cambio en el oficial de cumplimiento es una sanción. Y eso no quiere decir que esté cometiendo el riesgo, el delito o el fraude que está acá arriba, ¿no? Entonces, ese es el concepto, ¿no? Y ahí está concentrado el tema. Sobre lo que pregunta específicamente sobre cómo pueden identificar este tipo de operaciones en el Estado, ¿cierto? Generalmente uno lo hace en base a operaciones sospechosas, José Antonio. Lo que hace es análisis de patrones de conducta, cambios de conductas que no son explicadas simplemente por la necesidad o por cómo está establecido. Los cambios de conducta son los que permiten detectar oportunamente. Por eso lo que está cada vez más avanzado son el análisis de patrones, y que se van automatizando. El Estado debería apuntar, al sector público principalmente debería apuntar por el volumen de información, por la dispersión de esta información, a análisis de patrones, lo cual estamos lejos todavía de establecer. Finalmente, una pregunta. El no contar con un modelo de prevención de delitos, ¿ya?
el no contar con un modelo de prevención de delito. ¿En qué categoría lo incorporamos? El no tener el modelo de prevención de delito implementado. ¿Qué será? Voy a dejar de presentar y voy a ver si funciona algo que hice aquí. Esta. Les puse, acabo de activar una encuesta. No sé si la están viendo. ¿Están viendo la encuesta? Ya, acabo de subir una encuesta para ver si la pueden contestar. ¿No la están viendo? Denme un segundo a ver si la puedo activar. Ahí está. ¿Ahora sí? Ya. Les pido a ver que la analicemos, a ver. Ya, perfecto. Veamos. Edison ahí contestó también por esta. Ya, ahí tenemos las respuestas. Vamos a esperar un minuto más que se actualice esto. Ya están casi empatadas las respuestas. Ya, vamos a terminar ahora la encuesta. Ahí está. El resultado fue 47% un incumplimiento, 0% fraude delito, 52% una debilidad de control. Analicemos desde el punto de vista conceptual, ¿cierto? ¿Por qué yo tendría un modelo de prevención de delito? ¿Alguien me obliga a tener un modelo? ¿Se quedó pegado? ¿Me están viendo? ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando, cierto? Hola, ¿me escuchan? Sí, ya, perfecto. Ya. Que me asusté porque llegó ahí un comentario. Ya, ahora estoy. ¿Por qué? ¿Cuándo sería un incumplimiento? Si es que la ley me obligara a tener un modelo de prevención de delito. Y al menos en Chile, en Perú, no existe la obligación de tener un modelo de prevención de delito, salvo en el sector público, que sí se lo obliga. Recuerden que, por ejemplo, la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica en Chile que es el medio de protección que tendría la ley, la 20.393, ¿cierto? Me dice que yo voy a ser responsable penalmente de los delitos que están tipificados, y solamente lo que hace el modelo de prevención de delito es una forma de mitigar el impacto potencial sobre la persona jurídica, ¿no? Pero una empresa podría no tener un modelo de prevención de delito y no estaría cometiendo ningún delito, no estaría cometiendo ningún incumplimiento normativo, porque ¿cuándo se va a dar cuenta o cuándo va a tener el impacto? Si es que cometen algunos de los delitos que están en la ley. Si comete cohecho, lo que va a hacer el modelo de prevención de delito es como un control mitigante de la responsabilidad. Exacto, si no lo tiene, se expone a ciertas consecuencias, ¿cierto? Pero yo podría decir simplemente, oye, yo confío en todas las personas de la empresa y no lo voy a hacer, lo cual es altamente riesgoso, ¿cierto? La confianza es complicada. Entonces, por eso la respuesta correcta es una debilidad de control, porque no estoy mitigando el riesgo de forma correcta. Ahora, no es un control específico, es
un conjunto de controles. El modelo de prevención de delito no lo podemos catalogar como un control. Les pido por favor que no se les vaya a ocurrir poner en la matriz de riesgo existencia de un modelo de prevención de delito, existencia de un oficial de cumplimiento. Eso no son controles, son las cosas que se definen en el modelo de prevención de delito, son los controles específicos. El manual puede ser un control directivo, recuerden el concepto de control directivo, pero por lo tanto es una debilidad de control no tenerlos. Voy a leer las preguntas. A partir de la gráfica presentada, ¿cuándo un fraude no es delito? Cuando un fraude no es delito, cuando no está tipificado en el Código Penal, Marco Antonio. El mejor ejemplo en Chile es que hasta octubre del 2018, antes de octubre del 2018, el soborno entre particulares era fraude, pero no delito. Después de octubre del 2018, el soborno entre particulares se tipificó como delito en el Código Penal, por lo tanto, a partir de octubre del 2018, el soborno entre particulares es fraude y delito. Ese es el caso. Claro, si el regulador exige tener un modelo de prevención de delito, se convirtió en una obligación. Por eso yo decía en el sector público una obligación. Una empresa privada lo puede tener o no. Nicolás, el sector público actúa con el sector estatal, por lo cual es necesario tener tener el modelo de prevención. Claro, si un proveedor me obliga o me pide que para actuar con él tengo que tener modelo de prevención de delito, se transformó en una obligación que no es legal, sino que una obligación por la relación que tengo con un proveedor. Yo igual puedo, o con proveedor, un cliente, yo igual puedo tomar la decisión de no actuar con ese proveedor o con ese cliente. Pero si yo asumí, por ejemplo, en el contrato me dice que yo voy a tener que tener un modelo de prevención de delito, se transformó en una obligación de cumplimiento. Y ahí sí sería un incumplimiento normativo. No estoy presentando, Felipe, así que no estaba hablando. Sé que no es la mejor cara que estoy mostrando, pero ya estamos terminando. No, en el sector público, Priscila, es un incumplimiento porque el sector público pide, están obligadas por algunas circulares o normativas que exigen que tengan modelo de prevención de delito. Ok, eso es lo que yo tenía para presentar hoy día. Espero haber visto los temas relevantes. Como les dije al principio, me costó estructurar este webinar porque no hay tanta... no es normal, uno generalmente define riesgos simplemente y no se pone a pensar si son de cumplimiento o de fraude. Entonces traté de abarcar todos los elementos específicos y tratar de separarlos, ¿ya? Lo importante es que tengan cobertura, que tengan integridad en la identificación de riesgos, que tengan todos los riesgos de fraude y que tengan todos los riesgos de cumplimiento normativo y los administren como corresponde, ¿ya? Y los puedan medir. Con Belén vamos a trabajar para enviar lo antes posible la presentación y de nuevo todos los comentarios, el WhatsApp, el correo electrónico, si quieren una reunión, ahí también está el Calendly para que puedan buscar una reunión cortita cuando estimen conveniente, ¿ya? Sandra me pregunta, una consulta, ¿el riesgo contiene al otro, el de fraude, el de fraude o de corrupción? Ya, corrupción es un tipo de fraude, ¿ya? Por lo tanto, fraude como riesgo estratégico, abajo, colgando del riesgo de fraude, estarían los de corrupción, y de corrupción estarían específicos las acciones de corrupción. El riesgo operacional no es corrupción, el riesgo operacional sería ofrecer beneficios a un fiscalizador para evitar multas o sanciones, pagar a funcionario público para acelerar un proceso o la obtención de un permiso. Esos son los riesgos operacionales. Ese es el concepto. Espero resolver la pregunta, Sandra. Muchas gracias, Daniel. Gracias a todos y espero verlos. Vamos a hacer uno más en enero. Después, febrero,
vamos a hacer un receso y volvemos en marzo, pero vamos a tener un webinar más en enero que ya les vamos a informar. Cuídense mucho, que les vaya bien y estamos en contacto. Gracias, que estén muy bien. Sí, Marcia, vamos a enviarlo por correo a la brevedad. Gracias a todos. Que estén excelente. Sí, Valentina, yo espero el correo ahí y comparto. Buen fin de semana también para todos. Nos vemos.